Esto es Avance Radio. ¿Sabías que hay un ministerio en el que puedes cantar, enseñar, aconsejar, cocinar y limpiar? Eso sí, en este ministerio podrás entrar, pero jamás podrás salir. Servirás 24/7, 365. Y muchos tal vez no lo van a notar, pero tu labor será imprescindible en la vida de aquellos a los que amas. Sí, este ministerio es ser mamá, y este mes de las madres celebraremos a quienes ministran de esta manera. En agosto, Vive tu Diseño presenta Mi Ministerio Eres Tú. ¡Bienvenidas! Mis hijas, ellas se llaman Priscila, la mayor, y Cintia, la menor. ¿Cómo las preparé? En realidad fue una labor de toda la vida, desde que nacieron, leyéndoles la Biblia, y creo yo que el ejemplo de mi esposo y el mío como cristianos, también llevándolas a la iglesia siempre, constantemente. Las clases de niños, creo que los maestros de escuela dominical fueron esenciales en su enseñanza, las historias y todas esas cosas que ellos aprendieron en la iglesia. Y cuando llegó el momento oportuno, la mayor, Priscila, desobedeció en algo. Y yo le dije, vaya para la casa, no va a ir conmigo a hacer el mandado. Y se fue, y le dije al papá, ella desobedeció. Y entonces el papá aprovechó ese punto para hablarle acerca del pecado y guiarla a los pies de Cristo. Y la menor, en una campaña para adultos, en un tema que era del infierno, el tema de la predicación, ella estaba con una cara como de mucho susto, y en la invitación levantó la mano, pasamos a un aula y ella recibió a Cristo. O sea, todo fue ocurriendo suavemente, pero siempre en contacto con la palabra de Dios, y en su momento, en el momento perfecto, en el momento de Dios, cada una de ellas tomó la decisión de recibir al Señor como su Salvador. Bueno, ¿qué hago yo para asegurar la salvación de mi bebé? Bueno, tal vez muchos dicen, ay, es una bebé, no entiende, pero sí veo que ella sí entiende. ¿Y qué hago? Bueno, desde que ha estado bebecita, ¿verdad? Pues oramos. También ella tiene su propia Biblia, entonces le leemos su Biblia, y también le ponemos cantos. Yo digo que ya ella, ¿verdad? Se sabe muchos de los cantos, porque tal vez los escucha en otro lugar y uno la ve, ¿verdad? Moviéndose, porque ya se está relacionando, ¿verdad? Con ciertos principios bíblicos. Para la mayoría de las que nos escuchan, servir a Dios es algo sumamente importante en sus vidas, y eso está muy bien. A partir de hoy queremos hablar de un ministerio, una responsabilidad que Dios nos dejó, algo que nos corresponde exclusivamente y en lo que no debemos fallar. Ese ministerio es la familia. Por supuesto, el esposo en primer lugar para todas las que estamos casadas, pero también los hijos. Y en este mes de las madres queremos dar énfasis a esto. En toda la Biblia vemos el mandato de Dios de criar y guiar a los hijos. En Deuteronomio 6, en Proverbios 31 y en otros proverbios, también en Tito. Para Dios los hijos son importantísimos. Veamos el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios aquí nos está mostrando claves importantes para el funcionamiento de la familia y la crianza de los hijos. En primer lugar, podemos ver que la familia, la casa, todo eso es un regalo de Dios. Los hijos son su herencia. Es algo precioso, algo valioso, algo que no se puede medir su valor.
cosa de estima el fruto del vientre. En segundo lugar, los hijos vienen al mundo con un propósito y son los padres los encargados de prepararlos para cumplir con esos propósitos, como saetas en mano del valiente. Compara a los hijos con las flechas que se usaban en la antigüedad, como armas o para cazar. Esas flechas eran construidas en algunos casos por los mismos hombres que las usarían. Les daban forma, las armaban, les sacaban filo y luego, cuando estaban listas, se volvían una herramienta poderosa. Hay una bendición para el hombre que llena su aljaba de hijos. La aljaba era un recipiente donde se ponían las flechas. Se cargaban en el hombro para estar listas para usarse en el momento apropiado y también se ponían en el arco y eran disparadas. Ninguna flecha se hizo para quedarse en casa o servir de adorno. Todas eran usadas para algo. Toda esta enseñanza de las flechas nos habla del propósito de Dios para los hijos. Y como vemos al final de este salmo, un hombre o una familia con muchos hijos bien criados, fuertes, entendiendo el propósito, nunca serán avergonzados por sus enemigos, sino que serán capaces de traspasar su influencia piadosa de generación en generación. Por eso, en este mes queremos analizar la maternidad como un ministerio importante, el más importante que podemos realizar si quisiéramos compararlo con otros. Nuestros hijos nos fueron dados como un regalo, pero también como una responsabilidad, y daremos cuentas a Dios por sus vidas. En esta temporada veremos cómo podemos ministrar la vida de nuestros hijos, cómo ellos pueden ser nuestro ministerio. ¿Saben algo? Este ministerio, a diferencia de otros, va a durar de por vida. Nunca, mientras esté con vida, este ministerio se va a acabar, porque aún los hijos adultos nos necesitan para muchas cosas y aún podemos orar por ellos e impulsarlos a buscar y honrar a Dios. Por supuesto, las responsabilidades y roles van cambiando conforme los hijos crecen, pero nunca dejamos de ser mamás y de tener esa responsabilidad. La primera tarea que debemos buscar, anhelar y orar por ella es la salvación de nuestros hijos. ¡Qué responsabilidad y qué gozo cuando esto sucede! Los hijos son lo único que recibimos en esta tierra y nos podemos llevar al cielo. No existe otro bien que podamos llevarnos por más que lo intentemos. Y de todas formas, nada importará allá. Pero, ¿los hijos? Su salvación debería ser nuestra prioridad, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos serviría ver a nuestros hijos como profesionales, con dinero, con una familia, buenas cosas, pero sin salvación? Nada de eso podría compensar el hecho de no ser salvos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos evangelizarlos. Así como lo oye, debemos evangelizar a nuestros hijos. Y es un trabajo que podemos hacer desde que están bebés. No nos vamos a sentar a predicarles, pero sí vamos a ir enseñándoles poco a poco y de acuerdo a su capacidad. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Cómo nació, vivió, murió y resucitó? Enseñarles qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias. De bebés tal vez podemos enseñarles que Dios es bueno, Dios los hizo y que Dios los ama. Y de aquí podemos partir, siempre enseñándoles a orar, a leer la Biblia. Al principio será como un juego, apenas que ellos repitan una oración, utilizar una Biblia infantil. Pero con consistencia llegarán a una edad donde esos conceptos se arraigarán en sus corazones y los entenderán. Es importante no forzar este momento o esta decisión. A veces pensamos que nuestros hijos ya están listos para dar el paso, pero no lo hacen o lo posponen. Este es un momento crítico en la vida y esta decisión es una que debemos orar y orar. Y cuando llega a esta edad debe ser una oración continua, porque nuestros hijos sean convencidos por el Espíritu Santo y que nosotros tengamos la sabiduría, las palabras apropiadas, que sepamos reconocer el momento.
Me acuerdo de esos momentos con mis hijos, estar atenta a la posibilidad, abrir la puerta para preguntas, orando para no forzarlos, pero a la vez no dejar respuestas incompletas, seguir yo misma la voz de Dios hasta verlos tomar esa decisión por ellos mismos. Y qué alegría más inmensa cuando por fin dieron ese paso. Quería gritarlo al mundo, mis hijos se habían convertido, eran hijos de Dios, estaríamos juntos en la eternidad. Definitivamente se cumplió lo que dice 3 de Juan 1:4. No hay mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esta puede ser la experiencia de muchas y sé que comparten ese gozo. Algunas todavía están con sus hijos pequeños, tratando de ministrarlos y guiarlos a Cristo poco a poco. Pero hay algunas que nos escuchan que tienen una historia diferente. Tal vez usted misma llegó a Cristo a una edad avanzada y ya sus hijos son niños grandes o incluso jóvenes o adultos. Usted conoce a Cristo, pero ellos no. Y ya pasó el tiempo de este tipo de enseñanza temprana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, al igual que el otro caso, su ministerio es evangelizar a sus hijos. Si ellos están en casa todavía, aproveche cada oportunidad. En primer lugar, mostrando un cambio genuino, una transformación total. Y es que con nuestros hijos no podemos fingir nada. En la iglesia podemos llegar todas lindas a servir y nadie vio el pleito que tuvimos, el reguero que dejamos, las palabras que dijimos. Pero ¿cómo podemos engañar a nuestros hijos? No hay manera. Ellos ven lo que somos, saben cuando tenemos un cambio. En estos casos particulares, que su propia transformación sea la que empiece a hablar. Además de eso, llévelos a la iglesia. Si nunca han ido o no quieren ir, no importa, que sea parte de su nuevo estilo de vida. Pida la colaboración de los maestros y los líderes para que puedan integrar a sus hijos a la vida de iglesia. Comparta con ellos lo mismo que usted está aprendiendo en sus devocionales, en las clases. Cada cosa nueva, cada enseñanza, lo que descubre de Dios y de la Biblia. Que lo que se escuche en su casa sea cristocéntrico, la música, los podcasts. Usted puede pensar que ellos no escuchan, pero sí lo hacen. No se rinda, ponga la salvación de sus hijos como una prioridad y no se detenga hasta que lo vea cumplido. ¿Y qué pasa con los hijos adultos? Esos que ya no viven en casa, que tienen sus propias vidas y sus propias familias. Es lo mismo. Muéstreles el cambio que usted vivió. Siéntese con ellos y cuénteles lo que pasó. Testifíqueles abiertamente. Prepárese para hacerlo bien. Invítelos a actividades de la iglesia donde puedan ser expuestos a la verdad del Evangelio. Y no se rinda. Luche y sobre todo, ore. Tomemos el ejemplo de Jacob en esto, en Génesis 32, 24 al 28. Jacob pasó toda la noche luchando con un hombre, no con un hombre cualquiera, sino que él mismo dice en el versículo 30 que acababa de ver a Dios cara a cara. ¿Y qué significa esto? ¿Era una lucha real o espiritual? Bueno, no vamos a entrar en detalles o explicaciones teológicas, pero sí en la respuesta de Jacob al hombre. No te dejaré si no me bendices. Y alcanzó la bendición que quería. Así debemos luchar por nuestros hijos en oración. Vamos a orar y orar hasta ver la respuesta, hasta ver a nuestros hijos salvos. No vamos a desmayar. Cuando ore, dígale eso mismo a Dios. No te dejaré si no me bendices con la salvación de mis hijos. Permítame orar por ustedes y por sus hijos. Dios, te doy muchas gracias por el privilegio que podemos llegar delante de tu presencia, Señor. Hoy quiero pedirte por todas estas madres que están en la lucha por evangelizar a sus hijos, Dios. Te pido por aquellas que tienen niños pequeños, que apenas están enseñándoles los primeros pasos, que están guiándolos para conocerte a ti, Señor. Por favor, dale sabiduría, dales palabras apropiadas, Señor. Dales a sus hijos un corazón atento, aunque sean pequeños. Señor, te pido por las que están justo en el momento cuando ya ellos van a ser salvos, para que usted pueda dirigir ese momento y que estos niños puedan llegar a conocerte, Señor, y que sea una decisión muy real, muy genuina, Señor. Y te pido sobre todo por aquellas madres que tal vez te han conocido en los últimos años y sus hijos ya han crecido. Tal vez ellos no quieren nada contigo, Señor, pero por favor, transforma esos corazones, Dios. Por favor, toca esas vidas.
Dales arrepentimiento, Señor, y que ellos puedan reconocerte como Salvador. Que el testimonio de sus mamás sea algo fundamental, Señor. Dales a ellas las palabras, el acercamiento, Señor, y que ellas puedan ver cumplida esta petición. Y ayúdalas a no rendirse en el intento, Señor, que ellas puedan perseverar. Te pido todo esto, Señor, y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.